3:06, 2:07 en las Islas Canarias. Segunda hora de este Espacio en Blanco, en esta segunda edición, esta noche dedicada a la búsqueda de algunas de las reliquias más sagradas del mundo cristiano, que curiosamente mucha gente lo desconoce, las tenemos aquí en España. Y si antes estábamos en Oviedo con ese santo sudario, ahora nos vamos a la búsqueda del Grial. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis seguir participando o preguntar, y nos vamos con un invitado especial que nos va a dar, detrás de esa introducción, que os ofrecemos algunos datos inquietantes y curiosos de este asunto, el Santo Grial. Y nos vamos hasta Valencia a ponernos en contacto con Jorge Morel Rodríguez. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Profesor de Derecho de la Universidad de Valencia. Sí. Presidente del Centro Español de Sindonología. Efectivamente. ¿Y por qué te metes en estas historias del Grial? Pues es lo que me pregunto yo. Una vez alguien me dijo, ¿y qué pinta un profesor de Derecho haciendo esto? Y digo, bueno, es que los de Derecho los metemos en todos los sitios, yo creo. Pero bueno, cuando hay un equipo de investigación también se necesita que haya algún jurista por medio, y entonces, pues, en fin, bueno, yo creo que es que mi vocación sobre esto viene desde antes del Derecho, desde que era bien jovencito, ¿no? O sea que, bueno, es coherente con mi historia vital. Ya, el Centro de Sindonología supongo que estudia la síndone, ¿no? La Sagrada Síndone. Exactamente, de ahí viene. Lo que pasa es que en realidad nuestro objetivo no solamente estudiar la Sábana Santa, sino también en general otras reliquias, siempre que cumplan dos requisitos, porque reliquias hay de todo tipo y sí, no se puede meter todas en el mismo saco. Tienen que ser que se atribuyan a Jesús y que hayan sido estudiadas científicamente. O sea que, yo que sé, si nos preguntan sobre la sangre de San Genaro, pues bueno, pues muy bien, eso ocurre el día de mi cumpleaños, lo cual es de agradecer, pero no tengo más información que la que tenga cualquiera, ¿no? Sobre eso. ¿Cuánta gente estáis o por quién está compuesta este centro de sindonología? Bueno, el centro de sindonología no somos mucha gente, unos 500 socios, una cosa así. Bueno, sí, claro, es relativo, claro, pero vamos, luego lo que pasa es que dentro de lo que son socios, que hay de todo tipo, porque hay desde monjas de clausura hasta ateos clarísimos, o sea, es decir, de todo, pero que tienen interés por estos temas, pues aparte de eso tenemos un grupo que no es que sea una selección, sino que parte de gente que son socios, o incluso algunos no son socios, forman parte del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Y ahí es donde, dijéramos, está la parte investigadora del centro, porque evidentemente pues hay gente que simplemente es aficionada o le interesa el tema, pero no puede investigar, y otros que sí. Un tema apasionante este de estudiar las reliquias de Jesús. Un poco estábamos teniendo este programa especial que estamos haciendo esta noche porque hace poco, y además quiero ponerte un cortecito, National Geographic ha hecho un estudio, un documental sobre el Santo Grial. Déjame que escuche esto. Resguardada tras cristales antibalas y custodiada por una misteriosa orden de caballeros. ¿Podría esta copa de piedra ser realmente el legendario Santo Grial? Expedientes Misterio de la Antigüedad, el Santo Grial. El Santo Grial, Jorge, que mucha gente dice que puede estar en Valencia, ¿no? Efectivamente. Es el Santo Cáliz. Sí. Hablemos antes de la fiebre de las reliquias. Hay un momento en la historia que de repente, primero estaban prohibidas, ¿no?, las reliquias, porque al parecer la ley judía no permitía tener nada que tuviera en contacto con algún muerto, ¿verdad? Bueno, pero ahí hay que distinguir, sí. Es decir, hay que distinguir porque una cosa son las reliquias que tienen que ver con la sangre y otra cosa es, por ejemplo, el Santo Cáliz. El Santo Grial ya era una reliquia judía. O sea, cuando a veces se dice esto se generaliza mucho. O sea, en todas las familias judías hay como mínimo una reliquia, que es el cáliz de bendición que se utiliza en la Pascua. En la Pascua judía, yo le diría a muchos cristianos que fueran a ver una Pascua judía porque se enterarían un poquito de dónde surgió la misa, ¿no? Porque Jesús estaba, cuando instituyó la Eucaristía, estaba en una Pascua judía, lógicamente. Entonces, en las Pascuas judías se bendicen 4 copas de vino. La que se bendice después de la cena, como dice San Pablo, tomó el cáliz de bendición y habla de eso, el cáliz de bendición. Pues el cáliz de bendición es una copa especial que hay en cada familia, que se pasa de generación en generación. Por tanto, eso es una reliquia. Lo que pasa es que es una reliquia doméstica. Entonces, cuando Jesús celebra la última cena en casa en el cenáculo, no sabemos quién era el propietario, aunque un padre de la Iglesia dice que podía ser el padre del evangelista San Marcos, y de hecho San Marcos da más información sobre la última cena, sobre las casas, en fin, el huerto y todo eso, mucho más que los demás. Pero lo cierto es que, Jesús coge la copa de bendición de la casa y es cuando él pues hace una cosa distinta, hace algo sorprendente, y es que en lugar de renovar
la alianza de Dios con el pueblo de Israel, dice ahora yo, colgándose en el lugar de Dios, dice yo creo una nueva alianza en mi sangre. Entonces ahí le da un sentido completamente distinto, entonces pues encima dice que hagan eso en su memoria. Entonces es bastante normal que los judíos y los cristianos eran judíos todos al principio, pues guardaran la copa. Así como otras reliquias sería más difícil, sin embargo la copa no tiene ningún problema, porque ya digo que ya era una reliquia para los judíos. Pero teóricamente los judíos no querían que o sea, hay una especie de ley, ¿no?, de no tener reliquias que tengan que ver con sangre, ¿no? Ya, pero la copa de bendición es una copa. Ya. Es decir, hay que tener en cuenta que lo de la historia de que en la copa se recoge la sangre de Jesús luego, después, en la cruz y todo eso, eso no sé si vas por ahí, eso no está en ningún sitio. Ya. Es decir, y yo creo que eso es una interpolación teológica. Es decir, como piensan que en la copa estuvo la sangre de Jesús, pues alguien te dice que la sangre pues se recogió luego en la cruz y tal, pero vamos, eso yo lo veo bastante complicado. Vale. En un determinado momento, de repente, hay reliquias por todas las partes del mundo, ¿verdad? Pedacitos de todo tipo de cosas que han estado en contacto con Jesús. Bueno, eso ya lo dice un autor, un cristiano, en el siglo, me parece que es... Bueno, como estoy hablando de memoria, eso no me va a hacer el nombre, pero bueno, esto es verdad que en el siglo IV se dice la cruz se descubrió ayer y sus reliquias cubren el mundo. Pero claro, se refieren al mundo conocido, que es donde están las reliquias. Hay que tener en cuenta que en África no está, en Asia no está, en América no está, en Oceanía no está. Es decir, donde hay reliquias y donde hay muchas es donde ha habido cristianismo todas las épocas. O sea que nosotros ahora vamos a un relicario de aquí de España y vemos toneladas toneladas tampoco, hay que exagerar, pero vemos muchas reliquias. Sin embargo, fuera no hay. Es decir, que esta visión etnocéntrica nuestra hace que pensemos que todo el mundo está lleno de reliquias. Hay menos de lo que parece. Y reliquias que hacían invencibles y que daban poder y daban fuerza a la gente que las tenía, ¿no? Por eso hay una especie de fiebre a lo largo de bastantes siglos en este mundo nuestro cristiano, ¿no? Sí, eso se podría comentar también, pero no me voy a meter. Vale. El Santo Grial, de repente, ¿cuándo aparece? ¿Cuál es la cronología? ¿Cómo llega a España? ¿Hay una cronología histórica? Sí, vamos a ver, aquí hay una de las cosas que hay que dejar claras es que nosotros buscamos la verdad, no demostrar una cosa, es decir, y entonces lo que sabemos y entonces eso es lo que podemos decir, lo que sabemos, hasta dónde sabemos. Hay una cosa que es, hay una tradición con relación al cáliz de Valencia que nos dice lo siguiente: Jesús celebra en el cenáculo, después San Marcos, que según padres de la Iglesia sería el heredero de la casa del cenáculo, se va con San Pedro a Roma y se llevan la copa a Roma. La copa se queda en Roma hasta la persecución del emperador Valeriano. Valeriano tiene una crisis económica brutal en el Imperio Romano, estamos hablando del siglo III, el año 258, y entonces este emperador necesita dinero. Entonces necesita... ¿De dónde lo saca? Pues en una persecución a los cristianos exige que le entreguen los tesoros de la Iglesia. Y entonces el diácono del Papa, que es San Lorenzo, salva el cáliz mandándolo a Huesca. Entonces ya se queda en España. ¿Por qué? Porque después, como va de una forma no oficial, lógicamente, pues no se reclama desde Roma, pero es que además después empiezan las invasiones de los bárbaros que saquean Roma, por ejemplo, el año 414, ya nadie pide que se vuelva el cáliz se queda en Huesca, y se va a las montañas. ¿En algún lugar concreto de Huesca o...? Ahora te digo. Sí. Es que así acabó la visión general. Vale. Entonces, se queda en Huesca hasta que, cuando empieza la invasión musulmana, los cristianos que no quieren estar bajo el dominio de Islam se van a las montañas, a los Pirineos. Y ahí hay grupos de cristianos que están 3 siglos. En esos siglos se oculta el Grial en los Pirineos. Y es cuando surgen las leyendas del Grial. Es una cosa que está demostrado, que las leyendas del Grial surgen con el cáliz que hoy día está en Valencia, porque ese cáliz, cuando pasa el peligro islámico, Martín el Humano consigue, con la influencia y el apoyo del Papa Luna, el del Peñíscola, ¿no?, el del Papa de Aviñón, consigue que los monjes le entreguen el cáliz, y luego pasa a Valencia en la época de su sucesor, que es Alfonso Magnánimo. Y ya se queda en Valencia, primero en el Palacio Real de Valencia, y luego cuando, pues en una de las batallas el rey necesita dinero, empeña todo el relicario, porque todo el relicario de la Corona de Aragón está en Valencia, y lo empeña, lo pone como garantía de un préstamo que nunca devolvió. Entonces el préstamo se lo hizo a la catedral y ahí se queda todo el relicario de la Corona de Aragón, que está ahí, en la Catedral de Valencia. O sea, esa es básicamente toda la historia. 2000 años en 5 minutos. En menos de 5 minutos, sí. Eso. Jorge, no me has dicho el lugar de Huesca donde estaba.
Bueno, pues vamos a ver. La idea es que San Lorenzo vivió efectivamente en un poblado romano que se sabe que se llamaba Loret. Y entonces Loret está en las afueras de Huesca, y hay una basílica que se llama de Loreto, porque la gente ha confundido el nombre del sitio con el nombre de la Virgen de Loreto. Lo que pasa es que es una basílica dedicada a San Lorenzo, no a la Virgen de Loreto. Es una cosa curiosa. Probablemente la Virgen de Loreto le pase lo mismo, que sea una población italiana que tenga un nombre derivado del topónimo latino, ¿no? Loret. Y entonces, pues, efectivamente, ahí parece que estaba su familia, es posible que llegue allí, pero en todo caso, pues yo creo que lo tendría, si pasa a manos del obispo, porque en el momento cuando huyen está en manos del obispo, pues lógicamente estaría, por ejemplo, en San Pedro el Viejo o algo así. Eso no lo podemos saber, pero San Pedro el Viejo ejercía de catedral en la propia Huesca. Vale, y hay pruebas entonces de que ese grial existe, esa copa existió, ¿verdad? Históricamente. Bueno, es decir, a partir de un momento hay documentación. Lo que pasa es que la documentación es cuando entra la Cancillería Real. Es decir, desde 1399 tenemos clarísimo que el cáliz es el mismo, que tiene asas, porque ya le han colocado el relicario, porque hay que tener en cuenta que lo que es, si tú vas a Valencia, la gente te ve una copa con asas, oro y tal. Dicen, esto no puede ser, claro, es que eso es la reliquia con el relicario. Yeah. Eso está claro, pero realmente la copa es solo como un tazón sin asa. Eso es la forma más fácil de imaginárselo. Y ese tazón está estudiado arqueológicamente. Entonces, lo que tenemos claro es que la copa de Valencia está datado entre el siglo II antes de Cristo y el año 50 más o menos después de Cristo, porque a mediados del siglo I dejaron de fabricarse este tipo de copas. Entonces, tenemos una datación arqueológica bastante exacta. Con lo cual coincide. Vale, ¿qué tiene que ver esa historia de que no se ponía muy de acuerdo con el santo, lo que era el santo grial, si era una copa era realmente la sangre real? ¿Entráis en ese tipo de historias? Vamos a ver, es que eso de lo de la sangre real no lo ha dicho nunca nadie hasta el Código da Vinci. Es decir, si tú lees las leyendas del grial, nunca nadie habla de otra cosa más que de una copa. Sí. De hecho, se dice que se encuentran con los caballeros que llegan al lugar que se describe, que resulta que coincide exactamente con San Juan de la Peña, porque es que es uno de los escondites de los Pirineos es San Juan de la Peña, el último que está el grial. Bueno, pues allí, en la historia que cuenta, por ejemplo, Wolfram von Eichenbach, que sí que da más detalles, la historia del grial, lo que te dice es que cuando los caballeros llegan a un lugar donde hay un señor celebrando una misa con el grial. O sea, no hay ninguna duda de que están hablando de una copa. Eso de que luego se ha interpretado desde un punto de vista, digamos, más esotérico, pero no de acuerdo con la leyenda, sino dando una interpretación más amplia, como que es la búsqueda de la perfección o todo tipo de interpretaciones, eso no está en las leyendas originales, en ningún sitio se dice eso. Es una interpretación moderna que se ajusta a nuestra mentalidad, es decir, es la búsqueda de la perfección, del caballero, del no sé qué. Bueno, pero cuando tú lees las leyendas, lo que te están hablando es de un sitio concreto, del rey pescador, que es un rey que muere con la harina en la pierna, casualmente como Alfonso el Batallador, que es el rey del grial desde el punto de vista histórico. O sea, hay una serie de datos que en las leyendas se refieren a algo que parece iba a decir hipotético, no, parece fantástico, y resulta que son datos que coinciden con circunstancias, lugares, personajes de la España de esa época, del siglo XI, ¿no? ¿Hay más griales en el mundo, aparte de este de Valencia, que luego vamos a dar más datos? No. ¿Por qué es tan taxativo? Pues sencillamente porque una cosa es lo que a nivel popular haya pensado alguna gente, porque, por ejemplo... Uno dice en Cebrero, ¿verdad? ¿O Cebrero? Iba ahí justo. Sí. Claro, la gente te dice, el santo grial gallego. Bueno, pero es que la palabra grial en Galicia se conserva, porque la palabra grial es una palabra de la península ibérica que se utilizaba en el siglo XI para las copas. Entonces, cuando en Galicia se mantiene, yo lo he visto en La Coruña, es decir, alguien pedir en un bar un grial de vino, y ya me chocó mucho, pero es que es una palabra que está viva, es una palabra antigua, propia de España, que donde ahí significa exactamente eso. Precisamente, desde el punto de vista de la crítica literaria, se dice que esto es una prueba de que el origen de las leyendas del grial está en España, porque en esa época, en el siglo XI, en los Pirineos, grial era una palabra común, y pasa a todos los idiomas como sinónimo de un objeto concreto, lo cual indica que el que contaba la historia estaba usando una palabra que pasa de ser nombre común a nombre propio. Entonces eso es muy interesante, ¿eh? O sea, es decir, cuando se estudia esto desde un punto de vista objetivo o, en fin, histórico, pues esto es un dato muy interesante.
Es decir, claro, entonces el Santo Grial gallego es la Santa Copa gallega, pero eso corresponde a un milagro del siglo XII, es un milagro eucarístico, y entonces no tiene nada que ver con la búsqueda del Grial, nada. Aclarar que yo he visto tanto uno como el otro, ¿no? Y cuando llegas a Valencia y ves ese pedazo grial que hay ahí, pues dices, claro, si no sabes que hay una ¿cómo lo llamáis? Hay un relicario, claro. Pues, y no ves exactamente la tacita y dices, pues, esto no puede ser de donde... Claro, claro, eso es lo que piensa todo el mundo, pero claro, es que hay un estudio arqueológico, o sea, en 1960, el que era el arzobispo de Valencia entonces, que era don Marcelino de la Echea, que era un arzobispo de los que tiene monumento, es decir, de los que dejó mucha huella en Valencia, pues don Marcelino de la Echea le pidió al catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, que era don Antonio Beltrán, que no era muy devoto ni muy a favor del régimen. Vamos, a mí él me contó que después de la guerra estuvo en la cárcel, estuvo represaliado, aunque unos años después pues llegó a catedrático de arqueología, o sea, no tuvo ningún problema para eso. Pero es verdad que se quedó muy sorprendido cuando el arzobispo le pidió que diera una conferencia sobre el Santo Grial. Entonces le dijo que él, si no lo estudiaba, no podía decirlo. El arzobispo dijo, yo quiero que usted lo estudie. Dijo, pues mire, no, porque yo tengo mis dudas. El arzobispo dijo, yo también, pero por eso me dirijo a quien puede decirme a qué atenerme. Y entonces dijo, bueno, ¿y si no es qué? Y el arzobispo le dijo, pues yo lo diré, es decir, lo diremos y lo diré yo. Y según don Antonio Beltrán, pues efectivamente él se tomó muy en serio el estudio, se fue a los mejores especialistas en copas romanas o del Imperio Romano y las conclusiones que él saca son que sustancialmente la historia del Grial puede ser verdadera en la medida en que desde el punto de vista arqueológico no hay duda de que esta copa es de esa época. Es decir, no es, dijéramos, una cosa que en la Edad Media se inventan y cogen una copa de la Edad Media, sino que esto, de momento, es una pieza que se sale del contexto español y que está en un ámbito completamente distinto, ¿no? Es decir, es algo que puede coincidir con la realidad. Ya. ¿Se han hecho más pruebas para dar autenticidad a todo este asunto, aparte de lo que hizo Antonio Beltrán? Bueno, en el año 2008 en Valencia se hizo el primer Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz y entonces... ¿Que cubrimos nosotros desde aquí? Efectivamente. Bueno, pues aquí estuvo el sucesor de don Antonio Beltrán y dijo, yo no puedo añadir nada porque la datación está perfectamente realizada. Desde el punto de vista arqueológico es, o sea, lo que puedo hacer, y es muy importante decir que en el año 2008 se corrobora todo lo que se dijo en los años 60, porque parece que digas, bueno, pues sí se podría hacer algún estudio que no se ha hecho, por ejemplo, un estudio que hoy día se podría saber la procedencia de la piedra, pero el problema es que hay que romper un trocito y es complicado, porque es una pieza muy bonita, pero es muy frágil. Por eso precisamente se le puso el relicario y por eso ahora pues no sale de un estuche de metacrilato, ¿verdad? Que normalmente es en el que se enseña siempre para evitar precisamente que se pueda volver a romper, porque ya se rompió en el siglo XVIII, se cayó y se rompió. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Tú lo has visto? Bueno, yo lo he tenido en mis manos, sí. Precisamente. La última vez, precisamente, fue en el reportaje de National Geographic, porque aunque no sale ningún español en ese reportaje, nosotros fuimos los que dimos todo el apoyo para que se hiciera la... Ahora vamos a entrar con ese asunto antes de terminar, ¿vale? O sea, lo has tenido en tus manos, ¿qué se siente? Pues, y eso es lo que yo estaba pensando, digo, bueno, pues la primera vez que lo tuve, porque eso no me atreví a tocarlo, o sea, lo saqué del relicario, porque el canónigo celador del Santo Cáliz me dijo, estaba yo allí, pero vamos, detrás de las cámaras, y me dijo, ¿me puede usted ayudar a sacarlo? Porque yo tengo mucho miedo que se me caiga. Dije, uy, pues encantado de la vida. Entonces, lo sacamos, eso fue para un reportaje que hizo Goya Producciones, y eso fue hace unos cuantos años, y ahora pues he tenido otra oportunidad con lo de National Geographic, y esta vez dije, pues esta vez lo toco, porque la verdad es que no, pero es verdad, fíjate, estas cosas parece que no, pero aunque uno sea muy muy objetivo o quiera hacerlo, pues te imponen un poquito, eso de tocar el grial, dices, cielos. Igual tiene poderes y ya no envejeces más. De hecho, tienes la voz más joven que otras veces que te he escuchado, ¿eh? Bueno, no lo sé. Pero los años los cumple uno igual. Vale. ¿Estás convencido de que el grial de Valencia es el auténtico? No, yo lo que digo es lo que dice la arqueología. O sea, es decir, si está en algún sitio es este. Y eso es muchísimo, ¿eh? O sea, don Antonio Beltrán, ya digo, me dijo, yo lo que he dicho es, esto fue en 2005 cuando hablé yo por última vez, porque se murió en 2006, me dijo, yo lo que puedo asegurar es lo que he puesto por escrito, y poniendo mi prestigio profesional de toda mi vida en juego. Y es que, efectivamente, lo más que se puede decir es lo que se dice. Es decir, si está en algún lado es este. Es decir, este puede ser, porque tiene una serie de credenciales
que coinciden, pero además es que no hay otro que pueda hacer en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy fuerte, que lo diga una persona además que tampoco es especialmente favorable al tema. Igual tenemos el Santo Grial en Valencia y tienen que venir los de National Geographic para corroborarlo. Que no han contado con vosotros y que no salís en el reportaje, ¿no? No está muy bien eso, ¿no? Vosotros que habéis hecho la investigación, le habéis dado los contactos y solo serán americanos, ¿no quieren españoles? Pues eso son las cosas que pasan, sí. Yo, por ejemplo, a la chica la señora que sale en el reportaje haciendo como si fuera ella la descubridora, se lo conté yo en la mesa donde estoy ahora mismo sentado, vamos. O sea que... ¿Le contaste una serie de cosas que ella cuenta como si fueran suyas? Claro, o sea, se lo conté yo cuando no sabía nada del tema, claro. Pero a mí eso me parece muy bien, ¿eh? También. No, está muy bien, ¿no? Bueno, quiero decir que lo que tú puedas hacer le sirva a otras personas es estupendo, ¿no? Sí, pero por lo menos que citen la fuente, ¿no? Y que saquen a alguno de vosotros de los que lleváis trabajando ahí un montón de tiempo, ¿no? Con todo esto. Bueno, pues eso es lo que nos pasa. Ya veo que no te quieres... Hombre, es que no quiero entrar encima que lo hacen, tampoco los vamos a quejar. Seguramente el documental eso hará que corra muchos ríos de tinta y vendrá mucha gente a Valencia a ver ese Santo Grial como el auténtico. ¿Vais a hacer algún congreso? ¿Que nos vamos? Bueno, sí, vamos a hacer un congreso próximamente, pero va a ser el año que viene, puede ser un bombazo, porque va a ser el primer congreso internacional que se haga en España sobre la Sábana Santa. Es decir, nosotros hemos asistido a muchos congresos fuera, pero resulta que este año el Centro Español de Sindología cumple 25 años, nada menos. Y entonces vamos a ver si podemos traer a la gente viva, porque ya se han muerto muchos de los investigadores, pero vamos a traer, pues, digamos, los números 1 vivos, y en Valencia pues será los 3 últimos días de abril. Dentro de nada en nuestra página web se podrá uno inscribir si tiene interés, y yo creo que puede ser muy interesante. Va a ser en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Medicina. Apuntamos a historia, los 3 últimos días de abril, en Valencia. Página web de contacto. Pues la palabra mágica es Linteum. Linteum es lienzo en latín. Linteum. ¿Sí? Entonces www.linteum.com. Jorge Manuel, gracias. Nada. Gracias por esos datos. Estamos en contacto. Ojalá podamos asistir a ese congreso y si no, por lo menos lo vamos a seguir. Muy bien, pues estupendo. Fuerte Encantados abrazo. de recibiros entonces. Hasta pronto. Hasta pronto. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, mi nombre es Omar, un saludo desde Chichén Itzá, del mundo maya, un saludo para los oyentes de Espacio Blanco. Ahí estaba esa entrevista con el presidente del Centro Español de Sindonología. ¿Cuánta gente buscando el Santo Grial? Y a lo mejor lo tenemos ahí en Valencia. ¿Lo has visto? ¿Lo has tocado? Lo he tocado. Esta noche es un programa especial. En el 2000 pude tocar el Santo Grial de Valencia. En el 2006 me pude enfrentar cara a cara como Juan Manuel Miñarro al sudario de Oviedo en la sacristía, y hace un año a la Sábana Santa de Turín. Fíjate, cada uno tiene un enigma por resolver, ¿no? Alejado de las creencias. El Santo Sudario, el hecho de que sea la llave que avale la realidad de esa Sábana Santa. La Sábana Santa, por un lado, para los escépticos, para los más racionalistas, que fuera una fotografía, con lo cual cambiaría la historia, sería la protofotografía. Tendríamos que cambiar los libros. O si fuera realidad, la primera prueba de la existencia de Jesús de Nazaret, y sobre todo, algo pasó en esa sábana, con lo cual estamos hablando de una resurrección, de una vida más allá de la vida, y el Santo Grial es la búsqueda por excelencia. A mí me gustaría que escucharas a Antonio Beltrán. Es el arqueólogo que acredita... Sí. Acreditó la realidad arqueológica del Grial valenciano. Vamos a escucharla. Yo, honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Arimate o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño. Primero, porque es muy costosa en sí mismo. Segundo, porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Y yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo instauró la Eucaristía. Lo dice todo un personaje. 3:34. Antonio Beltrán, y acabamos súper rápido. 3:35, 2:35 las Islas Canarias. 900-137-137 en este especial a la búsqueda de algunas de las reliquias más importantes. Sí, Fran. Antonio Beltrán, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, fundador del Museo Arqueológico de Cartagena y colaborador de la UNESCO. Esta entrevista se la hacía 3 meses antes de que falleciera, un personaje con el que aprendió un montón de cosas y una persona que descubrió algo que poca gente conoce y que poco se divulga. Antonio Beltrán encontró una inscripción en la naveta del Santo Grial que dice Lilil Zahira, para el que da la luz. Para el que da la luz o para que reluce. Quizás para algunos heterodoxos como Juan García Atienza, como Alarcón, como Xavier Musquera, de la relación de aquellos templarios no que guerreaban, sino que buscaban una realización interior, una búsqueda espiritual, que entraron en contacto en Jerusalén con saberes cabalísticos, con la mística sufí musulmana, de esa guerra por la iluminación, por la búsqueda interior. Yo no sé si el Santo Grial de Valencia que yo he tocado, del que estamos hablando, del que se ha hecho ese gran reportaje por las cadenas de televisión, será el auténtico. Lo que sí que es verdad es que pudo ser el nexo de unión entre el lado más espiritual del cristianismo y del islamismo o de los musulmanes, y sobre todo que cambió la historia de España. Cuando está en San Juan de la Peña, ese grial sirve para que se cambie la liturgia mozárabe a la liturgia católica romana que hoy tenemos. Y sobre todo otro detalle más, marca el inicio del ciclo caballeresco literario. A partir de ahí crecen los libros sobre la búsqueda de Santo Grial, sobre todo la de Eschenbach, marca Eschenbach. ¿Y por dónde anduvo antes de llegar a España? Tenemos noticias. Su recorrido. Bueno, las referencias son que llega en el siglo III por el diácono San Lorenzo. En Loret, en su pueblo, permanece 254 años. Luego va a la catedral de Huesca. Ahí está hasta el año 553, en el siglo VI. Después pasa 200 años en la invasión musulmana y es escondido en lugares como San Pedro de Siresa, en el Valle de Hecho, en la iglesia de Sasabe, en Bailo. Luego Ramiro I lo vuelve a llevar a la catedral de Huesca y acaba en San Juan de la Peña. Y es en San Juan de la Peña, en pleno Camino de Santiago, donde surge todo el movimiento griálico. ¿Y hay otros griales en el mundo? Hablabas del grial de Cebreiro. Bueno, el grial de Cebreiro es una leyenda relacionada con milagros eucarísticos. No tiene nada que ver, pero habría más. Tenemos el caldero Gandestrup, la copa de House Park, el cáliz de Ardac, el vaso de Nanteos y la Sacra Catina de Génova. Quizás el más peculiar o el que pone en jaque al grial valenciano sea el cáliz de Antioquía. Está en el Metropolitan Museum de Nueva York, pertenece a la colección de Closter y está compuesto por una copa con 2 recubrimientos de plata. Para algunos estudiosos es la segunda copa que había en esa cena pascual, junto al grial. Pero esos son los que habrían. Ninguno de ellos ha pasado ningún estudio arqueológico. Sobre ninguno de ellos hay tanta literatura histórica, ni se han realizado tantas investigaciones. Y, bueno, tienen devoción, han provocado, por ejemplo, el vaso de Nanteos fue hallado al norte de Gales, en Glastonbury, y se cree que con él empezó la literatura griálica, el ciclo griálico artúrico. Mira, la realidad es que quizás el programa de hoy, Miguel, sirva para que todos los oyentes, toda la familia de Espacio en Blanco, cuando vayan a la Catedral de Oviedo o cuando vayan a la Catedral de Valencia, vean esas reliquias con otros ojos. Ya. ¿En Valencia dónde se ve el Santo Grial? En la capilla del cáliz. Según entras, a mano derecha está, ¿no? En el lugar más sagrado, en el lugar más importante que hay en la Catedral de Valencia, ahí está. Y sobre todo no confundir con... reliquia con relicario. Claro. La reliquia, el grial es una copa de cornalina, color rojo, y lo demás son piezas añadidas a lo largo del tiempo. Tanto las asas como la naveta. Y lo bueno, que cuánta gente hay que no sabe que lo tenemos ahí tan cerca, ¿verdad, Fran? Sí, y yo espero que, de verdad, lo que te he dicho antes, que la gente vea esas reliquias, esas dos. El mundo de las reliquias es muy complicado. Hay reliquias orgánicas, reliquias inorgánicas, de primera, de segunda y de tercera clase, si están relacionados con la figura de Jesús o no.
Estas dos reliquias marcan un antes y un después, porque llevan siendo estudiadas desde hace más de 30 años por un grupo de 40 especialistas, el Centro Español de Sindonología, como los cuales hemos tenido hoy a dos importantes personajes. Buscando respuestas, y son dos piezas que podrían cambiar la historia. Cuando hacemos la sección, y esto ha sido sección la temporada pasada, intentamos vivir el misterio de una forma diferente, mostrar y enseñar el testimonio de los testigos, en este caso de los especialistas. Y el fin es que vean estos objetos polémicos. Seguramente habrá mucha gente que no crea en la Iglesia y que critique la Iglesia. Bueno, hay que dejar los prejuicios a un lado y ver esos objetos como auténticas piezas de la historia que cambiaron la historia. En el caso del Santo Grial, estamos hablando de que el Santo Grial español, ubicado en San Juan de la Alpeña, marcó que nacieran las tres obras básicas de la literatura griálica. Persefal de Crillon de Troyes en 1188, Le Conte de Grial, Robert de Verón, 1190, y el Parsifal de Wolfram von Eschenbach. En el caso de Eschenbach, incluso con relación en Toledo, porque él afirma que toda la información se le da un hombre llamado Quiot. Es decir, España está absolutamente relacionado con esta búsqueda de las reliquias más sagradas. Y en el caso del Santo Grial alberga dos vertientes muy concretas. La física, es decir, para aquellos que sean cristianos verán ese vaso donde hubo un ejercicio de teofagia, antropofagia, se bebía la sangre de Cristo, como escuchábamos a Antonio Beltrán, pero luego tendría otra vertiente, quizás la más importante, por lo menos la que a mí más me interesa, la simbólica. Era el símbolo de una búsqueda, no de una guerra, de una realización, de un camino interior. Y ese simbolismo abarca muchas cosas. E insisto que los tenemos aquí en España. Tres y 41. Hay más temas esperando todavía en este espacio en blanco, 2:41 en las Islas Canarias. Gracias, Fran. Seguiremos haciendo algunos de esos especiales porque en esta última época primero tenemos invitados de lujo, de primeras, no ya alucinados que cuentan historias, que también tienen su derecho de contar experiencias, etcétera, sino gente que estudia desde un punto de vista muy serio todos estos fenómenos y sobre todo que nos traen respuestas, que lo que queremos en este mundo del misterio últimamente, no dejar tantos interrogantes, traer respuestas. Y la invitación para que veáis a la Catedral de Oviedo y a la Catedral de Valencia a ver esas dos. Importantísimo, ya San Juan de la Peña. Y a otros muchos sitios. Gracias, Fran. Ser feliz, ser felices. Y nos vamos con más compañeros o con más descubrimientos que están haciendo que quizá puedan hacer cambiar la historia. Lo han descubierto muy cerca de Madrid. Escuchad la información. Y vamos con algunas noticias de descubrimientos importantes aquí cerca de donde estamos. Javier García Blanco se va a encargar de darnos más datos. Buenas noches, Javier. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena por ese Planeta Sapiens, que cuéntanos qué es, ¿una página web dedicada al mundo de la historia o...? Sí, un poquito divulgación del mundo de la historia, de la ciencia, la cultura en general, un poquito de la actualidad de todas estas noticias de ciencia e historia, ¿no? www.planetasapiens.es es la dirección. .com. Al final la repetiremos. Y has venido porque se han hallado los restos del primer niño, dicen, neandertal en la Comunidad de Madrid, que ha sido un descubrimiento que ha salido por muchos lugares, ¿no? ¿Una niña concretamente es? Sí, la verdad es que en apariencia pues el hallazgo es poca cosa, porque son simplemente 4 dientes lo que se han encontrado muy cerquita de la localidad de Pinilla del Valle, al norte de Madrid, pero estos 4 dientes han servido a los investigadores pues para obtener una serie de datos que han permitido, entre otras cosas, pues determinar que pertenecieron precisamente a una niña de tan solo 2 años y medio. Uh-huh. Y la gran importancia pues radica en ese detalle que tú remarcabas hace un momento, que es el de que se tratan los primeros restos de un niño neandertal que se han encontrado en Madrid. Uh-huh. En concreto, en este yacimiento parece que se han encontrado ya restos de 3 neandertales, pero de edades adultas, y ese sería el primer niño. Y pues bueno, a pesar de que es muy pronto para avanzar más datos, porque el hallazgo se produjo pues a finales del mes de agosto, el 28 de agosto, pues bueno, todo parece indicar que podría ofrecer jugosas informaciones a los estudiosos
y ofrecer un poquito más de información sobre lo que sabemos acerca de los neandertales en la península ibérica, que tuvieron una presencia pues realmente importante, y al parecer en esta región del norte de Madrid pues aún más, y de hecho pues este yacimiento de Pinilla del Valle lleva ya 10 años siendo excavado y está arrojando datos continuamente. Está al lado de Lozoya, y no me digas que con 4 dientes simplemente son capaces de decir que era una niña, 2 años y medio, y que era rubia o pelirroja, con los dientes. ¿Cómo lo hacen eso? Bueno, pues en función de las características de esos dientes, por ejemplo, el hecho de que conservar las raíces también les ha dado la indicación de que eran dientes de leche y que, por lo tanto, estaría en torno a esa edad, ¿no? Tanto por el tamaño como por el aspecto de los dientes, y también gracias a que pues el hallazgo se ha producido en un lugar muy cercano a donde se han encontrado restos también de un antiguo rinoceronte que se extinguió precisamente en torno a hace unos 40.000 años, les ha permitido determinar que se trataba precisamente de un neandertal, porque en esa época en la península dominaba el neandertal, no estaba todavía el Homo sapiens extendido por esa zona. Y dicen que sus padres o la gente que estaba a su alrededor hicieron una especie de enterramiento, es decir, que había un respeto hacia la muerte y hacia los seres fallecidos, ¿no? Bueno, lo que se sabe seguro es que al parecer pues cubrieron el cuerpo con piedras, lo que indicaba que lo hicieron con cierto cuidado, sobre todo para prevenir que los depredadores se comieran los restos del cadáver. Lo que ya no se pueden asegurar con tanta certeza es si ese enterramiento tuvo una intencionalidad ritual. Ese es uno de los interrogantes que rodean a los neandertales, y que en los últimos años pues bueno, parece que se está avanzando. Se han encontrado en otros lugares enterramientos, no solo en los que han aparecido dientes, como en este caso, sino en numerosos huesos de los esqueletos. Y bueno, pues esa duda, ¿no?, de saber si los neandertales llegaron a desarrollar algún tipo de creencia en el más allá, en la supervivencia de la vida, y por lo tanto pues desarrollaron un tipo de costumbres mortuorias que pudieran compararse a las del Homo sapiens, ¿no? La cosa, como digo, está dudosa, no hay todavía por parte de los especialistas un posicionamiento definitivo, pero sí parece haber algunos elementos que permiten apuntar en esa dirección, que algún tipo de comportamiento ritual, si no religioso, llegaron a tener. ¿Y la importancia de haber encontrado estos restos es porque no se tenían noticias de que hubieran neandertales en esa zona? No, sí se sabía que había de hecho, como digo, es el tercer ejemplar, por así decirlo, de neandertal que se encuentra en la zona. La particularidad era que era de un niño, y pues bueno, la importancia es que podría ser la primera tumba neandertal que se encuentra en la península ibérica. Entonces esa sería la noticia de gran importancia, aunque parece que también hay otros investigadores que en la región de Murcia creen también haber hallado una posible tumba, ¿no?, de varios individuos neandertales, pero no es nada seguro. Por lo tanto, este hallazgo en el que están, por ejemplo, involucrados personajes muy importantes en el mundo de la paleontología, como es Juan Luis Arzuaga, el codirector del yacimiento de Atapuerca, pues bueno, están proporcionando estas sorpresas que, teniendo en cuenta lo que comentábamos antes, que solo han pasado apenas 15 días desde el hallazgo, pues podemos albergar muchas esperanzas de que nos va a facilitar muchos datos y va a despejar muchas incógnitas sobre el mundo de los neandertales. Sobre nuestros orígenes. Es increíble la ciencia de la paleontología, lo que puede llegar a descubrir, y cuántas cosas nos quedan por explicar de nuestros orígenes, ¿verdad, Javier? Pues sí, la verdad es que sí, y sobre todo en esta cuestión, en los temas prehistóricos, y en esta cuestión de la relación que hubo. Hoy se sabe que hubo relación entre Homo sapiens y neandertales, incluso que pudo haber cierta hibridación entre las dos especies, y bueno, que tuvimos más cosas en común de las que podríamos imaginar en un momento, y que hay muchas incógnitas realmente interesantes que rodean este tipo de cuestiones, y que bueno, poco a poco la ciencia pues afortunadamente va logrando desvelar. Ahí está el avance de la noticia, los primeros restos humanos del primer niño neandertal de la Comunidad de Madrid y de España, uno de ellos, la niña de Lozoya. Javier, gracias. Esa información la tienes en tu página web, ¿no? Ese Planeta Sapiens. Exacto, ya pueden encontrar los oyentes la noticia un poquito más extensa, y además un enlace en el que pueden ver un fragmento del vídeo de la rueda de prensa con los investigadores. ¿Y qué más otras noticias tienes por ahí?
¿Perdón? ¿Qué más noticias tienes? Bueno, pues hay un poquito de todo, sobre todo noticias de este tipo, de hallazgos arqueológicos, noticias de ciencia. Por ejemplo, hace poquito dábamos a conocer un estudio de un español que hablaba precisamente de tornados en España, que puede parecer algo poco habitual en nuestro país, pero sin embargo este investigador detallaba unos cuantos desde hace varios siglos, y algunos bastante potentes. Y bueno, pues cuestiones de este tipo y muchas más, desde cine, cómics, ciencia, un poquito de todo. www.planetasapiens.com. Gracias, Javier, estaremos ahí en contacto y de vez en cuando pincharemos esa página para conocer más noticias. Un saludo, Miguel. Fuerte abrazo, nos vemos pronto. Todo el mundo sabe que no se debe mirar al sol. Es algo que tu madre te dice de pequeña. No mires al sol o te quedarás ciega. Pero a veces tienes tantas ganas de comprender algo que te arriesgas a quedarte ciega por ver fugazmente en qué consiste todo. 3:50, 2:50 en las Islas Canarias. Nos quedan los últimos minutos para rendir tributo a nuestro músico de cabecera, Guillermo Cazenave. Su música se está escuchando por ahí por el espacio. Esta es música de uno de nuestros amigos, uno de nuestros compañeros en esta travesía, en este viaje que hemos hecho en el espacio en blanco durante algunas temporadas, Guillermo Cazenave, nuestro trovador en Francia, que esta semana, este tiempo nos ha sorprendido. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, resulta que te vas a la NASA a dar una conferencia y tu música está en el espacio. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? Bueno, fue bastante así sorpresivo. Había toda una serie de miles de composiciones que los astronautas iban a escoger para el último vuelo del Shuttle, de la lanzadera del Endeavour, que salió el 16 de mayo y regresó el 1 de junio. Y bueno, la idea era como el vuelo fue a rastrear posibles distintos orígenes del universo con una máquina que dejaron allí, un artefacto que dejaron arriba, que costó una fortuna, más de $2.000 millones, y la idea era también dejar como representación parte de la música que eligieran como representativa de una época, y fue muy interesante porque eligieron, claro, yo nunca pensé que elegirían música mía, ya que había grandes clásicos, ¿no?, de todos los tiempos, y yendo hacia lo contemporáneo estaba Louis Armstrong con Wonderful World, ¿no?, sí, Un mundo maravilloso, Lennon con Imagine, cantidad de cosas, y eligieron esta pieza mía, Fly High, que Fly High es vuela alto, la única instrumental, porque todo lo que le escogieron fueron canciones y de gente famosísima, así que yo estoy allí un poco mezclado entre todos los grandes. Será que te lo mereces. Déjame que escuchemos un poco el corte, ¿vale? Está en un CD tuyo que se llama Aquí. Sí, correcto. El corte 1 del CD, ¿no? Sí. Lo vamos a escuchar. ¿Este es el corte, Guillermo? Sí, exacto. ¿Esta es la música que están escuchando o que han escuchado los astronautas en el espacio? Sí, bueno, se ha llevado allí, se ha escuchado allí y se ha dejado allí también en la plataforma, digamos, ¿no? Sí, se ha dejado allí. Sí. Todo un lujo y un mérito que te mereces, ¿no? Pues para mí ha sido una sorpresa, sobre todo porque llevaban canciones muy famosas, muy grandes clásicos, ¿no? De todos los tiempos, y que de pronto pues entrar a esto mío pues ha sido realmente me ha hecho ilusión, y luego tomar contacto con ellos y en fin, que me invitaran y todo esto. A nosotros también nos ha hecho ilusión, nos hace ilusión que nuestra gente, nuestros amigos les vayan bien las cosas. Y vas a dar una conferencia, ¿no? Sí, espero, no sé si será a final del verano o a comienzos del otoño, aún está por discutirse esto, pero iré a Orlando a hablar sobre la música de las esferas, sobre astrosonía, la música de los astros, y un poco, bueno, sobre todo lo que yo he estado investigando, trabajando e inspirándome musicalmente, ¿no? Vinculando lo que es lo cósmico con la música, un poco parte de lo que es mi vida, ¿verdad? Guillermo, primero nos alegramos, sinceramente. Yo también he tenido la fortuna de tener un pedacito de mi voz en uno de tus discos, ¿verdad? Mayateca. Para mí es un honor que, sí, la narración aquella tuya, que es espectacular, en mi opinión, sobre todo
de la manera vívida en que lo haces, porque fue una vivencia precisamente tuya, ¿no? Es algo realmente, sí. No era simplemente leer un texto, sino algo que tú habías vivido. En Mayasteca está la voz de Miguel Blanco y para mí también es un honor. Y para mí, algo que hicimos ahí en Carcassonne, cerca, en esos lugares mágicos a los que nos has invitado a ir, que espero que podamos realizar el viaje. Página web de información, Guillermo, por si alguien quiere tu música, buscarla o tener contacto. Sí, encantado. Son las 3 W, Cacenave, mi apellido, cacenave.es. Cacenave con Z y con V. .es. Guillermo, espero verte, que sigamos juntos en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Te lo agradezco. Besos a toda la familia. Nos vemos prontito, ¿vale? Gracias, Miguel, y un abrazo cósmico a todos. Fuerte abrazo. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, abrimos el Espacio en Blanco esta noche repleto de misterios. Misterios que, como siempre, queremos compartir con todos vosotros. Y al comienzo, los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Miguel Blanco que os habla, y para todos nosotros un placer compartir este tiempo a comienzos de un nuevo mes y a punto de iniciar una nueva temporada aquí en Radio Nacional, con muchas sorpresas. La semana que viene comenzamos ya una nueva andadura, una nueva emisión del Espacio en Blanco, edición del Espacio en Blanco, como os digo, con muchas sorpresas y mucho más que misterio. No os lo perdáis porque hay muchas novedades. Pero por ahora abrimos redes sociales, Blanco Radio. En Facebook y en Twitter os están esperando con todos los comentarios que queráis y con los saludos para todos los que estáis conectados en cualquier parte del mundo. Para este programa especial, este es un avance de lo que os hemos preparado en esta emisión de lujo, ya veréis. Nuestro viaje de esta noche nos propone varios temas e invitados especiales que han llegado en esta ocasión para llenar el espacio en blanco de respuestas a misterios e incógnitas cercanos a nosotros. Comenzaremos con una persona muy conocida, presentador de televisión en un concurso de éxito. Su nombre, Cristian Gálvez, considerado uno de los mayores expertos mundiales en la figura de Leonardo da Vinci. Junto a él, en la primera hora, analizaremos la vida y obra de este genio y ya veréis, será sorprendente. ¿Sabes que llevamos detrás de ti como 2 meses? ¿En serio? Sí, o más. ¿O más? O más, sí. Si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿eh? No me digas eso. Pero dime ven. Ven con nosotros, menos mal que has llegado. Cristian Gálvez, qué placer tenerte. Te decía que el único programa que yo veo de ciertas teles es el tuyo, y no siempre, veo 5 o 6 minutitos. Y es un placer que estés aquí con nosotros. El placer es mío, gracias por permitirme charlar un poquito de lo que más me apasiona. Investigador, escritor, parecido a la gente del Renacimiento eres, de eso que escribes. Ya me gustaría. Creo que lo más cercano que estoy de ser un hombre renacentista es, por lo menos, respetar la palabra polimatía. ¿Qué significa polimatía? Multidisciplina, el intentar poder hacer más de una cosa bien, ¿no? Que parece que en el siglo XXI y aquí en nuestro país está penalizado. ¿Tú qué eres, presentador o escritor? Bueno, pues las dos. No, elige una. ¿Y por qué tengo que elegir una? Y supongo que a mucha gente le habrá sorprendido que alguien como tú escriba un libro tan profundo de este personaje como Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci cara a cara se llama el libro, aunque has escrito otros cuantos que te has cargado ya unos cuantos genios, has cambiado la historia y iba a decir una palabrota y nos has quitado un montón de... que creo que vas a hacer esta noche también algo parecido. No, yo creo que... No, creo que quizá lo más interesante de mi trabajo es intentar arrancar la pátina de genialidad y plantarnos cara a cara delante de esos supuestos genios, ¿no? Y conocerles de verdad, en carne y hueso, con sus éxitos, pero creo que sobre todo con los fracasos también, porque a través del fracaso adquirimos un aprendizaje y eso también es válido. Cristian Gálvez, esta noche con nosotros, un ser, ya veréis, sorprendente, que nos va a contar más cosas de otro ser sorprendente. No ha existido nadie como él. Fue el hombre más destacado de su tiempo.
una brillante estrella del Renacimiento italiano, cuyas pinturas, inventos, descubrimientos científicos y proyectos de ingeniería aún siguen asombrándonos. Sabemos muy poco de él. Siempre le persiguió la controversia, donde termina la verdad sobre él y comienza la ficción. Leonardo da Vinci, uno de los hombres más prolíficos de nuestra historia. Desconocido en gran parte, esta noche en compañía de nuestro invitado queremos aportar algunos datos secretos de su vida. Cristian, ¿por qué te ha interesado? He leído algunas cosas por ahí tuyas. ¿Por qué te ha interesado la figura de Leonardo da Vinci? ¿Estabas en Italia? No. Cuéntame, ¿por qué? Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Y siempre intento rápidamente resumirla. La verdad que me llegó de rebote y mentiría si dijera que es una pasión que tengo desde pequeño. No, nada más lejos de la realidad. Noviembre 2009 me encuentro en Italia rodando un anuncio para una cadena de sofás muy prestigiosa en Italia para la televisión española. Y bueno, de rebote pude acceder al refectorio de Santa María delle Grazie para ver La Última Cena, y digo de rebote porque es muy complicado entrar, no venden entradas, hay que reservarlas con meses de antelación, y bueno, al final accedí gracias a un grupo de niños de educación especial con síndrome de Down, ¿no? Y fue una experiencia bastante bonita la que me ocurrió allí con los peques, y bueno, me llamó la atención, todavía se respiraba en el ambiente si María Magdalena estaba o no en La Última Cena de Leonardo, y a partir de ahí me puse a rascar un poquito intentando descifrar si realmente había una mujer o no, y bueno, esa investigación me llevó a intentar descubrir a Leonardo de verdad, a la persona de verdad, no al genio que tenemos mitificado. ¿Cuánto tiempo has tardado en buscar todos esos datos? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Porque llevo 9 años y todavía no hemos alcanzado absolutamente nada. Pero creo que es lo maravilloso de la investigación, ¿eh? Que cuantos más pasos das y cuantas más preguntas te formulas, aparecen nuevas respuestas que te hacen provocarte nuevas cuestiones. Y creo que eso es lo bonito de la investigación. El año que viene se celebra el 5º centenario de la muerte o del nacimiento. De la muerte de este personaje. Y estáis preparando una gran exposición, creo, ¿no? Sí, como comisario, bueno, tengo el honor de poder presentar a nuestra sociedad desde noviembre hasta mayo, desde este noviembre, desde el 29 de noviembre hasta el 19 de mayo del 2019, la gran exposición española celebrando el 5º centenario de Leonardo. 2 sedes, Casa de las Alhajas y Biblioteca Nacional. ¿Dónde está la Casa de las Alhajas? Cortilandia. Sí. Las Descalzas, sí. Pues el edificio de la Fundación Montemadrid. Todo ese edificio servirá, estamos hablando de casi 1.400 metros para conmemorar la vida, la obra, la realidad, la ficción, la mitología y toda la curiosidad que albergaba esa mente poliédrica de Leonardo. Y además estás metido en otro proyecto, ¿vas a poder tocar los restos de Leonardo también tú? Estamos en ello, sí, con el proyecto ADN Leonardo. Eres un suertudo, ¿eh? Te has currado. Es perseverancia, creo. Perseverancia, sacrificio y, por encima de todas las cosas, pasión. Bien, pues vamos a tratar de descubrir primero datos de la vida de este personaje. Vayamos al principio. La historia de Leonardo. Era un tipo que, en principio, parece que ni siquiera se llamaba así, Leonardo da Vinci, sino que cambió de nombre. Bueno, realmente la partida de bautismo viene como Leonardo. El hecho de que se adhiera su nombre Da Vinci significa que por ser hijo ilegítimo no podía adquirir ni por un lado el apellido de su padre, de ser Piero, ni de su abuelo, ser Antonio, ni tampoco podría ejercer la notaría, que era la profesión de toda la familia. Por lo tanto, hay autores que escriben novelas que dicen, no, Da Vinci, el apellido de Leonardo. No, Leonardo no tenía apellido, era un hijo ilegítimo, hijo bastardo. Sí que es verdad que la partida de bautismo aparece Leonardo, al final transcribió Leonardo. Sí, pero hay varios enigmas ya desde el momento del nacimiento. Es decir, era Da Vinci, nació en Anchiano. Incluso algunos, como el Instituto de Nova Historia Catalana, decían que si Leonardo podía ser de Vic y no de Italia. ¿De Vic? Sí. Y no, tenemos la partida original de nacimiento escrita de puño y letra por Ser Antonio, el abuelo de Leonardo, en el que nació en Vinci. Aunque los primeros 5 años de su vida vivió en Anchiano. Su padre era notario, tuvo un romance con una moza del campo, parece ser. Caterina, sí. Y ahí nació él, ¿no? En algunos sitios he leído que se llamaba Leonardo di Serpiero. Leonardo di Serpiero es como Joshua ben Joseph.
el supuesto nombre original de Jesús de Nazaret, Joshua ben Joseph, Jesús, hijo de José. Leonardo di Serpiero da Vinci significa Leonardo, hijo de Serpiero, originario de Vinci. Ya, ¿cuándo se cambió el nombre? ¿O cuándo le cambiaron el nombre y se puso Leonardo da Vinci? Realmente él firmaba las cartas manuscritas con Io Leonardo o Leonardo da Vinci. Firmaba así. Ya. ¿Fue a la escuela? ¿Tuvo una vida normal cuando era jovencito? No, para nada. Y letrado absolutamente. Al ser hijo bastardo, no pudo acceder a los estudios básicos de la época como sí que pudo acceder, por ejemplo, Sandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti o Raffaello Sanzio. No pudo acceder. Sin embargo, sí que tuvo la oportunidad de entrar a una escuela de arte, en la bottega de Andrea del Verrocchio, que es donde empezó a potenciar toda esa curiosidad, pero aprendió bastante tarde latín, griego y matemáticas, por ejemplo, conocimientos básicos para el hombre del Renacimiento en los estados italianos. Y llegó un momento en que pudo estar por encima de su propio maestro, cuando estaba estudiando... A ver, lo que nos llega es la biografía de Giorgio Vasari. Sí. No, pero claro, Giorgio Vasari escribió la biografía en 1550. Leonardo murió en 1519. Por lo tanto, la mayor parte de los conocimientos que le llegan a Vasari es de tradición oral. Cuenta la leyenda que cuando le ofrece el primer encargo a Leonardo, que es pintar uno de los ángeles pequeñitos que aparecen en el bautismo de Cristo, Andrea del Verrocchio, al ver esa pintura, Andrea del Verrocchio rompió los pinceles y juró no volver a pintar porque ese alumno había superado al maestro. No sabemos si es una leyenda. Pero es bonita. Es bonita, sí, señor. Hay muchas cosas todavía por descubrir y te estoy adelantando la pregunta de Leonardo. Mucha leyenda. Estamos, lo hablábamos ahora, micrófono cerrado, dando por válidas muchas informaciones que hay ahí que no se han comprobado y sobre eso vamos montando una realidad 500 años después. Por supuesto, y no 500 años después, no, cuidado, son 100, 150 años. Desde hace 100, 150 años, justo desde el romanticismo, donde se reinterpreta toda la historia y el arte de Leonardo y cambian cosas que quedan depositadas en la psicología de masas y en el peso de la tradición. Sin ir más lejos, el foco de mi estudio. ¿De verdad Leonardo da Vinci era tal y como nos lo han representado? Pues qué curioso que ese dibujo aparece por primera vez en 1810. Por lo tanto, ¿cómo fue Leonardo representado desde 1519 hasta 1810? Pues de una manera bastante diferente. Ahí está uno de los misterios. De tantos. Era vegetariano. Era vegetariano. Odiaba a la gente que comía carne. Sí, y además... Pero es curioso, porque también se está estudiando desde el punto de vista neuronal si Leonardo pudo haber sufrido bipolaridad. Te cuento. Era vegetariano, pero las únicas recetas que tenía Leonardo eran carnívoras. ¿Sí? Sí, por ejemplo. También tiene ciertos rasgos de bipolaridad en cuanto a la religión, en cuanto a la teología, pero es curioso, ¿no?, que él decía que llegará un momento en que los hombres vean el hecho de comerse un animal como propio canibalismo. Fíjate, tiene ideas bastante avanzadas en ese sentido. Te estoy contando algo, imagínate, Florencia, siglo XV, principios del siglo XVI, donde el plato típico era un bistec a la fiorentina, casi 1 kilo de carne. Era zurdo. Bueno, podía escribir con las dos manos. Y hay un dato curioso, y es que parece que escribía al revés, con lo cual sus escritos hay que mirarlos a través de un espejo. Eso es otro de las leyendas, de las grandes leyendas. Ya te he dicho que has venido aquí a jorobarnos la idea de Leonardo. No, pero es bonito. Por ejemplo, ¿por qué escribía Leonardo en escritura especular? Claro, con todo lo que escribía Leonardo no era para proteger sus escritos y que nunca nadie pudiera leerlos. Eso es mentira. Vasari publica la primera biografía de Leonardo en 1550, la segunda edición en 1568, y en esa segunda edición dice: Leonardo escribía de una manera particular, de derecha a izquierda, que solo se puede leer con un espejo. Por lo tanto, desde 1568 se sabía perfectamente que Leonardo escribía con escritura especular y con un espejo podrías leer todos sus escritos. Pero además se ha dicho que era el único en escribir así, y también es mentira. Estuve trabajando con con Margarita, directora de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, y en la Universidad de Salamanca tienen un volumen maravilloso, Astronomicon Caeserum, de Pietrus Apianus, de 1540, cuyo finis, el final del libro, está escrito en latín de manera especular, 28 años antes de que Giorgio Vasari dijera que Leonardo escribía en escritura especular. Qué curioso. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Cristian Gálvez esta noche sorprendiéndonos con ese personaje de la historia, Leonardo da Vinci. ¿Era homosexual? ¿O también es mentira eso? No es que sea mentira, es que está tergiversado.
ten en cuenta que desde un punto de vista del siglo XX, siglo XXI, tendemos a mirar y a clasificar de derechas, de izquierdas, del Madrid, del Barça, homosexual, heterosexual. Bueno, tenemos en cuenta que el Renacimiento es una época de la historia en la que la mujer se masculiniza, y cuando digo se masculiniza, significa que empieza a tomar decisiones, tiene ciertas libertades, empieza a jugar con las artes, y el hombre se feminiza, es decir, esa cierta sensibilidad que le otorga el neoplatonismo. Leonardo, en particular, desde los 24 años practicó el celibato durante toda su vida. Por lo tanto, si hablamos de una... ¿Desde los 24? Desde los 24, por una falsa acusación de sodomía que le tuvo 2 meses en la cárcel. Desde los 24 años practicó el celibato. Incluso llegó a escribir: si el destino de la humanidad dependiera de que yo practicara el sexo, se extinguiría. Por lo tanto, si hablamos de heterosexualidad u homosexualidad en la figura de Leonardo, hablaremos siempre desde un punto de vista platónico. Ya. Yo lo que he leído, los datos que teníamos, es que tuvo problemas con la Santa Inquisición, al parecer con los 2 ayudantes que tenía, y que le acusaron de sodomía y estuvo 2 meses en la cárcel. ¿O eso no eran ayudantes suyos. Estamos hablando del asunto Saltarelli. Salai y Mercy. No, al revés, todo lo contrario. No. Salai era bastante ligero de cascos. Sí. Sí. Y no, Francesco Melzi, ten en cuenta que era su ayudante, su secretario y su albacea. Es decir, cuando Leonardo muere, en su testamento cede absolutamente toda la parte artística a Francesco Melzi. La única acusación, y además anónima, de sodomía se sucede en Florencia cuando Leonardo tiene 24 años, con el asunto Jacopo Saltarelli. Jacopo Saltarelli parece ser que fue un modelo que estaba en la bottega de Andrea Alberrocchio y que los alumnos tenían que dibujarle, pintarle o esculpirle, ¿no? Pero cuando se celebró el juicio 2 meses después, no se presentó nadie. Ni siquiera Saltarelli. Saltarelli nunca acusó a Leonardo y a otro grupo de hombres, porque no fue solo Leonardo. Pero eso sí que le dejó bastante tocado. Y por eso ya no dejó de practicar, o no practicó sexo. Al parecer, sí. Al parecer, algo pasó. Tú ten en cuenta, imagínate, que te acusan de sodomía, que eres inocente, que has sido una mano anónima, que te meten en la cárcel durante 2 meses, que esperas un juicio, que tu padre, que reniega de ti y que es notario de los Medici, vive a 50 metros de la cárcel y no mueve ni un dedo para sacarte de allí. Que cuando sales todo el mundo te señala por la calle y que cuando el Papa pide a Lorenzo de Medici que le mande a los mejores pintores florentinos para decorar las paredes de lo que sería la futura Capilla Sistina que pintaría Miguel Ángel, envía a todos menos a Leonardo. ¿Qué hace Leonardo? Se tiene que ir a Milán. ¿Por qué fracasa en Florencia? Dime una cosa, ¿escribía todo lo que se le ocurría en esos libros que tú creo que has tocado, en esos... Sí, ¿dónde están? Bueno, primero contéstame si los escribía. Hay una cosa maravillosa y es: ¿cuál es la última frase que escribe Leonardo antes de morir? Leonardo muere con 67 años, ¿no? Sí, y está escribiendo un tratado, está haciendo un estudio científico y de repente algo sucede. Sucede que Maturina, su criada, su sirvienta, en Amboise, en el castillo de Clos-Lucé, en Francia, donde murió, bajo el cuidado de Francisco I, le debió llamar para la cena. Entonces, él está desarrollando una teoría científica y termina: y aquí lo dejo porque se me enfría la sopa. Es maravilloso. Es maravilloso porque es una persona que apuntaba absolutamente todo. Aquí en la Biblioteca Nacional tenemos el Códice Madrid I y el Códice Madrid II. Bueno, pues en unas ciertas páginas donde apunta unos estudios de geometría. Claro, el papel era muy caro. De repente parece ser que esos papeles ya estaban terminados y él está intentando diseñar lo que hoy conocemos como el hombre de Vitruvio. Y llega a la conclusión de que descubre la solución al problema de la cuadratura del círculo. Total, que coge esos papeles que ya están escritos y ya están terminados, y como el papel era caro, quiere aprovechar cada rincón de cada folio. Entonces, de manera vertical, él empieza a escribir en un huequecito que le queda en la mañana de... y de repente lo tacha, porque piensa que no es poético. No, en la mañana no. La mañana doy la sensación de que no me lo he currado. Lo tacha y pone en la noche de... y empieza a escribir cuando él... Era curioso, ¿no? Es decir, no, esto lo tengo que pasar a limpio alguna vez, pero quiero que quede bonito. Creo que cuando lo quiera transmitir, no solo importa el qué, también importa el cómo. ¿Y tú los has visto? ¿Los has tocado?
He estado trabajando, de hecho, ahora dentro del proyecto ADN Leonardo. Soy el encargado de la búsqueda de restos biológicos en manuscritos originales de Leonardo. Y he tenido la oportunidad de trabajar con los códices, y los códices Madrid 1 y Madrid 2 estarán expuestos en la exposición. ¿Y hay restos en los códices, en los manuscritos? Claro, hay que hacer un trabajo de búsqueda exhaustivo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar restos biológicos como pelo que cae, huellas dactilares y, sobre todo, saliva. Mm-hmm. Con lo que hay ciertas probabilidades de encontrar ADN no corrupto de Leonardo allí. Entre mucho y mucho y mucho ADN. Hay mucho escrito, los códices son muy grandes. Hay mucho escrito, son más de 6.000 páginas. Ten en cuenta que Leonardo, fíjate que solo se estudia en historia del arte, pero Leonardo es una de las 3 personas que más páginas ha escrito en la historia de la humanidad. ¿Sí? Y no se estudia en literatura. Es curioso. ¿Qué me dices? Sí. ¿Y está escrito normal o especularmente hablando? Depende. Hay tratados en los que están escritos de manera especular, pero, por ejemplo, podemos encontrar documentos muy valiosos como la carta que escribe a Ludovico Sforza justo cuando Lorenzo de Medici le ignora, y le escribe de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque quería que Ludovico la leyera y la entendiera. Con lo que alterna la escritura especular con la escritura que hoy en día entendemos nosotros de izquierda a derecha. Sigamos ahondando en la obra y vida de este genio del Renacimiento. Leonardo escribía todas las ideas que se le ocurrían, todo lo que leía o escuchaba en las calles cuando estaba con sus amigos. A veces resulta bastante difícil saber si lo que escribe son ideas suyas o citas que está transcribiendo. En la actualidad, los legendarios cuadernos de Leonardo están reunidos en lo que se conoce como sus códices. Al final de su vida habrá escrito 20 volúmenes, cada uno de ellos con cientos de páginas. Los cuadernos son fragmentarios y contradictorios. En ellos mezcla todo tipo de materiales sobre temas muy distintos unos de otros, a veces incluso en la misma página, y constituyen la antítesis total de los apuntes que toman los estudiantes aplicados en clase. Sencillamente no sentía la necesidad de ser un pensador sistemático. Tomó cientos de notas sobre arquitectura y sobre ciencias. Escribió sobre óptica y perspectiva. Escribió de botánica, de anatomía, de geología. Y también se interesó por la ingeniería y la fabricación de armas. Conocimientos que le resultaron de gran utilidad para conseguir encargos y alcanzar la posición que deseaba. Tratemos de conocer algo más de la obra y de las creaciones de Leonardo da Vinci. Vayamos ahora a las obras, al trabajo que hace. En un momento determinado se va a Milán, está con los Sforza, y ahí parece que le nombra, hacía todo, diseña tuberías, escenarios, trajes, he leído. Claro, es que la carta que te acabo de comentar, es el mejor currículum de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Leonardo sabe que en Florencia no tiene futuro, que Lorenzo de Medici, los grandes mecenas, no cuentan con él. Y él escudriña los estados italianos. Cuidado, no hablamos de Italia, hablamos de los estados italianos. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta cuál era el panorama geopolítico donde vive Leonardo. Países como España, Inglaterra, Francia, ultimaban la unificación. Reyes católicos, los Valois, los Tudor. Los estados italianos se unificarían en el siglo XIX. Por lo tanto, cambiar de la República de Florencia al Ducado de Milán o al Reino de Nápoles era como cambiar de planeta completamente para ellos. Sin embargo, él escudriñó el futuro y dijo: sé dónde quiero trabajar, en la corte de Ludovico, sé para quién quiero trabajar, para Ludovico, y además sé lo que necesita Ludovico, con lo que le hace una declaración de intenciones, casi todas de ellas bélicas. Le cuenta que puede construir instrumentos de guerra, puentes, cañones, etc. Y al final dice: y si esto te sabe a poco, también sé pintar. Pero curioso es que Leonardo aparece como, hoy en día, para que la gente lo entienda, los oyentes de hoy, del siglo XXI, lo entiendan, como casi la primera empresa de catering de la historia. ¿De catering? Le contratan para organizar eventos. Espectáculos de teatro, bodas, catering. Sí, es brutal. Me quedo sorprendido. Llega con ese duque, diseña tuberías, como digo, escenarios, trajes.
y cocina también. ¿Le interesa la cocina? Cuidado, lo de la cocina, sí que es verdad que le interesó mucho la cocina. De hecho, se le considera casi el inventor de la nouvelle cuisine, el inventor de la deconstrucción de la cocina. Fracasó absolutamente y hay datos que parecen indicar que junto con Sandro Botticelli montó una especie de taberna. Se fue al garete porque, claro, te estoy hablando del bistec a la fiorentina 1 kilo, de repente él te pone una lechuguita con una deconstrucción y no tuvo éxito. Supongo. Hay un tratado falso, que es el Tratado de Cocina de Leonardo da Vinci, supuestamente el Códice Romanov, que es falso, es un fake y está publicado y hay mucha gente que lo tiene por verdadero. Es un libro que se publicó en Estados Unidos el Día de los Santos Inocentes, que no es el mismo que nosotros. Aquí lo editó la editorial Planeta. Y es un libro maravilloso, con muchas anécdotas relacionadas con la cocina y con Leonardo, pero es un libro fake. Las recetas de Leonardo son originales, pero lo que dicen, por ejemplo, el salero que inventó Leonardo da Vinci no inventó ningún salero. El dibujo del salero que pone es el carro armado, el primer diseño de un tanque, por ejemplo. Con lo que sí que es verdad que le interesaba la cocina. De hecho, Leonardo inventó la servilleta. ¿Sí? Sí. Es decir, hasta la época de Leonardo, justo además en la corte de Milán, se limpiaban las manos con pieles de conejo. ¿Sí? Entonces Leonardo llega a escribir, habría que inventar un cuadrado de tela reutilizable para poder limpiarnos las manos. Imagínate. Es curioso, ¿verdad? Curioso. O sea, que hoy en día podríamos decir que Messi juega en el Barcelona y que Zidane jugó en el Madrid porque Leonardo inventó la servilleta. Los primeros contratos los firmaron en una servilleta. Curioso. Vamos con los inventos que se le acreditan. El tornillo aéreo, el ornicóptero. Estaba obsesionado con el vuelo también. Quería que los seres humanos voláramos. Esto es uno de los grandes enigmas de todo el imaginario leonardiano. Hay cosas que no inventó, que mejoró. Por ejemplo, el ala delta. El ala delta lo inventó Ibn Farnás en España en el siglo... Siempre me equivoco, siglo VIII o siglo IX. Pero el ala delta de Ibn Farnás no funcionó. Parece ser que el de Leonardo sí, pero nunca se tiró Leonardo. Se tiró Zoroastro. Pero sí planeaba. ¿Zoroastro? Uno de sus ayudantes. Sin embargo, el paracaídas. Inventó el paracaídas. Bueno, mejoró el paracaídas. Existía un paracaídas anterior, plano, pero él inventó una estructura piramidal de madera, lino y cuerda que funcionó. Y además Leonardo llegó a escribir: una vez hayas probado el vuelo, cuando camines por la tierra mirarás al cielo, porque allí estuviste y allí siempre desearás volver. ¿Desde dónde se tiró Leonardo? ¿Desde dónde? ¿Me lo dices? No tengo ni idea. ¿Más cosas que inventó o que se apropió o que mejoró? Cuéntame. ¿Qué te puedo contar? Bueno, la bicicleta. Es una de las grandes fake news de la historia. Alguien, cuando Leonardo muere, cede todo el trabajo literario a Francesco Melchi. Melchi lo recopila, Melchi muere, se lo lega a sus hijos. Los hijos de Melchi lo malvenden. Uno de esos códices, por ejemplo, los compra Pompeo Leoni, que por eso acaban en España. Alguien en algún momento de la historia dibujó una bicicleta y ya se le ha atribuido directamente la invención de la bicicleta de Leonardo. Es un fake absoluto. Si Leonardo hubiera diseñado la bicicleta, lo hubiese hecho muy bonita. Porque si hay algo que, por ejemplo, podemos... eso lo hace muy bien Walter Isaacson, comparar a Leonardo con Steve Jobs, es que Leonardo era un esteta. Hemos encontrado, por ejemplo, mira, recuperando el tema del tanque, del carro armado. Nosotros, que ahora que estamos construyendo el carro armado, el tanque para la exposición, encontramos que no funcionaba. Es decir, que si alguien se hubiese metido dentro de ese tanque, estaría constantemente en una especie de bucle, girando en 360 grados. Nunca avanzaría recto. Porque lo que hacía Leonardo era: me acabo de inventar esto, lo dibujo. Lo dibujaba perfectamente bien, porque como dibujante era excepcional. Y ya volvería a eso. Pero nunca volvía. Nunca llegó a construirlo. Por lo tanto, por lo menos el 80% de lo que llegó a diseñar, no sé si inventar es la palabra correcta, pero diseñar, no lo llegó a fabricar de una manera tangible. Yeah. Con lo que nos estamos encontrando con ciertos problemas a la hora de poder encajar todas esas piezas para poder recrear un instrumento que la gente pueda tocar, pueda palpar, pueda probar. Submarino y automóvil, que he visto en algún sitio que decían se le atribuía a él. Sí que es verdad que Leonardo, una vez está en Milán, las guerras del milanesado contra los franceses, cuando los franceses invaden por primera vez el Milán de los Sforza, él huye y se va a Venecia. Y en Venecia están preocupados por las guerras con los otomanos. Así que Leonardo empieza a pensar en inventos subacuáticos. No el submarino como tal, pero sí que tenemos diseños de escafandras de Leonardo. Pero volvemos a lo mismo, unas escafandras que funcionaban además. Pero Leonardo no fue el primero en inventar escafandras. Es decir, vestimentas subacuáticas. 100 años antes ya había diseños. No sé si funcionaban o no,
pero Leonardo podría haber tenido acceso. Ten en cuenta que Leonardo venía de una Florencia donde los Medici sí que abrieron las primeras bibliotecas públicas. ¿Y de dónde venía todo ese conocimiento? De todo el saber que venía por el norte de los estados italianos con la caída de Constantinopla. Con lo que nunca llegaremos a saber de dónde adquirió ese conocimiento. Lo que sí que sabemos es que todo lo que no inventó Leonardo, que fue mucho lo que no inventó, sí que lo mejoró. Y ese es el mérito. Ya. Damos un salto, no sé si hacia atrás o hacia adelante, de repente le entra una preocupación por el cuerpo humano y se dedica a diseccionar cadáveres, algo que al parecer estaba prohibido en aquel tiempo. Claro, sobre todo por cuestiones sanitarias y cuestiones teológicas. Ten en cuenta que al final la religión donde él se movía, el cadáver había que enterrarlo, recibir una extrema unción, etcétera, 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 ¿no? En el caso de Leonardo, recordemos que Leonardo dominó 14 ramas del saber. De esas 14, solo una era el arte. El resto era pura ciencia. Entonces Leonardo estaba entusiasmado por un lado, con la anatomía, con la fisiología, cómo somos, cómo funcionamos por dentro, con la fisionomía. Es decir, cómo a través de nuestros rasgos podemos dejar ver lo que expresa nuestro alma. Que esto ya viene de Aristóteles y de Homero. Y Leonardo ahora era científico por encima de todas las cosas. Hacemos una pausita y vamos a las obras, a la parte más controvertida, a ver si es verdad que en ese cuadro había misterios o no, y descubrimos algo más. Aprovechar de todo, como la gastronomía, como el vino. El arte de vivir en el sur de Francia. Nómadas, con Álvaro Soto. El arte de la ciudad de Narbonne. Y al final de la tierra, el Mediterráneo. Las ostras y los mariscos, porque Narbona es una ciudad cerca del mar. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Y esta noche con Cristian Gálvez descubriendo un montón de datos de ese personaje legendario, Leonardo da Vinci. Vamos a su obra, si te parece, ¿vale? Se ha especulado que la sábana santa, la Sagrada Síndone, cuando hicieron esa prueba y que se dijo que era una copia o un fraude, se decía que podía haberla hecho Leonardo da Vinci. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Otra fake news absoluta. Y te digo por qué. Te digo porque, bueno, gracias al apoyo y los estudios de gente especializada en la Santa Síndone como Julio Marbizón Preney, por ejemplo, soy miembro del Centro Español de Sindonología. ¿Eres miembro? Sí, sí. No lo sabía. Estudio, independientemente, no vamos a entrar en una cuestión teológica, solo histórica. Independientemente del hombre que esté representado o no en esa sábana santa, tengamos en cuenta que Leonardo nace en 1452. Hay un documento de venta de esa sábana, sea lo que sea, a la Casa de Saboya, en Turín, en 1453. Podría haber sido muy genio, pero con un año hacer lo que algunos llaman la primera fotografía de la historia, a mí me cuesta creerlo. Ya. A mí me cuesta creerlo. ¿Y qué piensas? Que hablando de la Sábana Santa, de la Sagrada Síndone, ¿qué está representando? ¿Qué hay ahí? Yo creo que lo bonito de todo es que todavía no lo tenemos muy claro. Y que sí que es verdad que ahora que estoy trabajando con grandes científicos de la historia, creo que la ciencia puede arrojar muchísima más luz, ¿no? Yo creo que cuando se hicieron las primeras pruebas de carbono 14, se cogieron hilos de ciertos remiendos de... Bueno, sabes que la Sábana Santa ha sufrido ciertos incendios a lo largo de la historia, que ha sido remendada sobre todo las partes de las esquinas y algunas partes centrales. Es curioso que las partes que cogieron para hacer la catalogación de carbono 14 cogieron hilos de esos remiendos. Lógicamente coinciden con los periodos en los que la Sábana Santa sufrió la ira del fuego y agradeció esos remiendos. A mí me gustaría que se repitieran, porque ahora se niega esa repetición del carbono 14. Me gustaría que se repitiera esa prueba tomando algunos hilos de las partes centrales que nunca fueron dañadas. Porque si hay una cosa que me llama muchísimo, muchísimo la atención, es que existe una figura en tridimensional. ¿La has visto, supongo, allí en Sí, Turín? varias veces. ¿Qué has sentido cuando estabas delante de ella? Pues fíjate, sentí lo mismo que sentí cuando vi por primera vez La Última Cena de Leonardo. ¿Qué es esto? Ya. No sé si muchas veces te dejas llevar también por la subjetividad, por todo aquello que has leído, y muchas veces eres incapaz de arrojar algunas palabras desde un punto de vista objetivo, ¿no? Creo que la subjetividad también hace, ¿no? Muchas veces no sabes diferenciar qué sientes o qué es lo que quieres sentir.
Pero yo siento deseo de seguir investigando, de seguir leyendo las investigaciones de los grandes estudiosos, que no tienen ninguna voluntad de demostrar sí o sí esto, sino que con objetividad, con rigurosidad, se quiere intentar esclarecer algún enigma, pero algún enigma, insisto, intentando arrancar esa pátina teológica, pero sí científica. ¿Por qué hay una imagen tridimensional de esa sábana? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo llegó hasta ahí? Tenemos la trazabilidad, tenemos los pólenes que están analizados desde un punto de vista científico y que certifican que hizo un recorrido desde año 30, año 35, desde la tierra de Jesús de Nazaret, ¿no? Independientemente de esa pátina divina, bueno, pues algo hay. Y me gustaría que utilizar esas mentes poliédricas, ese conocimiento transversal que aplicaba Leonardo, también para intentar, al igual que estamos haciendo con el proyecto ADN Leonardo, unir arte y ciencia, o unir religión y ciencia. Estaría muy bien. Yo creo que si al final todos nos damos la mano, no se trata de mostrar si sí o si no sí. Bueno, oye, creo que a la gente le puede servir. Quizá tengamos que hacer otro programa de ello hablando de todo esto contigo. Volvemos a Leonardo, ¿vale? Es cierto que se perdieron sus inventos o sus patentes, o ya no sé cómo llamarlo, y se encontraron bastante tiempo después. Se me había olvidado preguntarte antes. Claro, es cuando la gente habla de Leonardo, una de las grandes mentes brillantes de la historia de la humanidad. Lo primero que tenemos que tener claro es genio. ¿Qué es la genialidad? Cuando hablo con la gente, ¿no?, que no ha leído a Leonardo, sino ha leído sobre Leonardo, ¡wow! Leonardo, uno de los grandes genios. Vale, define genialidad. Pues, ¿qué es ser un genio para ti? Según la RAE, es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros de hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Por lo tanto, aquí se respira genialidad en un programa como este, Miguel. Pues si lo sigo, pues si haces una entrevista de manera genial, tienes en potencia esa genialidad. Tenemos que tener en cuenta que Leonardo no era considerado un genio, ni mucho menos en su época, ni él se consideraba genio. Por lo tanto, esa pátina de genialidad. Claro, ¿qué pasa con Leonardo? Que no cambió la historia, que todo lo que hizo, entre comillas y con perdón de esa expresión, no sirvió para nada. Los textos desaparecieron y no influyeron a generaciones venideras. ¿Qué pasa? Que la revolución industrial, Inglaterra, máquinas de vapor, automóviles, de repente surgen los inventos como tales y surgen las patentes. Los textos de Leonardo aparecen después. ¿Qué pasa? Que, bueno, sí, no, es que Leonardo ya lo diseñó hace 300 años, ya, pero la patente es mía. Bien. Con lo que no sirvió para cambiar el futuro. Si no se hubiese perdido ese trabajo, creo que posiblemente esa revolución industrial hubiese tenido un lugar mucho antes y posiblemente en esos estados italianos. Vamos con cuadros. Tampoco era un pintor prolífico, ¿no? No hay muchos cuadros suyos. Y todos se ponen en duda. Por eso la ciencia, en este caso, es tan importante. Todos se ponen en duda. Casi todos, la mayoría. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, ¿cuál es el cuadro más famoso de la historia de la humanidad? La Gioconda. La Gioconda. ¿Quién es la Gioconda? No se sabe. Si un hombre o una mujer, el mismo... Bueno, ya estoy invitado, no me preguntes. Pero todos representamos al final esa psicología de masas, ¿no? Sí. Ese de, bueno, pues a mí me han dicho que podría ser el propio Leonardo travestido. No sé si es andrógino. No sé si es Lisa Gherardini. Bueno, pues resulta que hay 4 testimonios coetáneos de la época en la que Leonardo vivió y ninguno coincide. ¿Sí? Antonio de Beatis, en 1517, estando Leonardo vivo, dice que le enseñó el retrato de una dama florentina. Ahí se queda. Lomazzo, Vasari, Vespucci. Unos dicen, no, Gioconda. Otros dicen, no era Gioconda, era Lisa Gherardini. No, otros dicen, no, nunca pintó a la mujer de Francesco del Giocondo. ¿Pintó a Francesco? Pero entonces, ¿quién es esa dama? Y además te cuento una cosa. Hace 2 años exhumaron el cadáver de Lisa Gherardini, con el fin de hacer una reconstrucción facial para poder ver si encontraban alguna sincronía o discrepancia con el retrato hoy en día en el Louvre. ¿Por qué no han salido los resultados? ¿Por qué? Sigamos a la Gioconda. Datos que yo tengo por aquí. No tenía cejas ni pestañas. Al parecer estaba embarazada. Y dentro de las pupilas hay mensajes. ¿Qué me dices de esto? Que sí que es verdad que podemos encontrar LV, sí que podemos encontrar CS. ¿LV podría ser Leonardo? Leonardo podría ser, ten en cuenta que, claro, andamos ahí en un camino farragoso, pantanoso, y muchas veces se pretende demostrar, yo he descubierto esto. No, tanto en el arte como en la ciencia, incluso con los estudios teológicos, trabajamos a hombros de gigantes, es decir, siempre nos apoyamos en trabajos que han hecho otros, buenos o malos, útiles o inútiles, pero siempre miramos hacia atrás para ver qué han hecho los demás, ¿no? En el caso de la Gioconda parece ser que hay una LV y una CS.
Otros dicen CE. CE, CS, no queda muy claro. Bien. Eso está demostrado, ¿no? Que está en las pupilas. Sí. Lo que pasa es que la imagen no termina de ser el todo... Ten en cuenta que estamos hablando de un cuadro que tiene 500 años. Bien. Rebobinemos al principio de la entrevista. Serpiero, Caterina. ¿Caterina quién era? Una esclava árabe. Esclava árabe. Que la dona un antiguo notario que muere y en su testamento le cede a Serpiero da Vinci una serie de propiedades y una esclava de nombre Caterina. Bien, una esclava de origen supuestamente árabe. Las esclavas árabes en la Florencia del Renacimiento muchas de ellas llevan el sobrenombre de Caterina. ¿Por qué? Para cristianizar su islamismo. Tú ten en cuenta que estamos hablando de un Leonardo que escribe de derecha a izquierda. Pudo haber aprendido a escribir con su madre. ¿Quién se depilaba las cejas en los estados italianos del Renacimiento? Las esclavas árabes. Con lo que hay una nueva línea de investigación con respecto a la figura de la Gioconda. ¿Podría ser Caterina? ¿Podría llegar a ser Caterina? ¿Por qué nunca entregó ese retrato? ¿Por qué en la biografía de Giorgio Vasari describe una Gioconda que nunca vio porque estaba en Francia y describe que el pelo de las cejas estaba tan perfectamente delimitado y delineado que parecía que era natural? ¿Qué Gioconda estaba describiendo Vasari? ¿La del Louvre? No tiene cejas. ¿La del Prado? ¿Es la misma persona? Espera, quiero aclarar eso, que en España Claro. hay una copia... Hay una copia de taller. Claro, tú ten en cuenta que Leonardo da Vinci tuvo 2 ayudantes españoles. Y ten en cuenta que muchos de los trabajos de Leonardo acabaron en España por Pompeo Leoni. Por eso tenemos los 2 códices. Imagínate, ¿por qué nunca salió la cara de Isabella Giardini? Con lo que incluso, ¿por qué nunca entregó ese trabajo? O sí lo entregó y este es otro trabajo. Ya. ¿Estaba embarazada la figura que se ve en el cuadro? No se sabe. No se sabe. No Y sé, es es bastante cierto, complicado. lo he leído también, que siempre se llevaba Leonardo ese cuadro encima. Claro, es como... Claro, yo ahora mismo abro la cartera y tengo una foto de mi mujer, tengo una foto de Almudena. ¿Es la foto que quiso llevar de alguien? ¿No? Si un autorretrato sería un selfie del siglo XXI, un retrato de una dama que te has llevado durante, claro, tantos años. Tú ten en cuenta, y creo que con esto la gente se puede hacer una idea de lo que significa, Leonardo tarda en pintar la Gioconda lo mismo que Michelangelo tardó en pintar toda la Capilla Sistina. Wow. ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué era tan importante para él? Curioso. Dejamos esa obra, vamos a El hombre de Vitruvio. ¿Lo hizo él o también aportó ideas sobre algo y ya estaba...? Bueno, tú ten en cuenta que el origen de, digamos, lo que hoy se conoce como el hombre de Vitruvio, parte de Vitruvio, del arquitecto Vitruvio, el arquitecto de Julio César, siglo I antes de Cristo, Roma, en el que ya intentaba encontrar el problema de la cuadratura del círculo, ¿no? Claro, el problema de Vitruvio es que intentaba dar una solución a 2 problemas, un cuadrado y un círculo. Es curioso que, claro, 1500 años después, un chaval ilegítimo, iletrado y con altas probabilidades de ser disléxico, bipolar y con déficit de atención, de repente encontrase esa cuadratura perfecta del círculo aplicada al canon del ser humano. ¿Cómo? Con sentido común. Si tengo 2 problemas, un cuadrado y un círculo, no puedo darle una sola solución, un solo eje al cuerpo humano, el ombligo. Necesito 2. Ahora bien, ¿es 100% original el hombre de Vitruvio de Leonardo? Como diseño, como dibujo, como folio, como obra de arte. No está tan claro. Hay hombres de Vitruvio anteriores a Leonardo, que incluso compartió dialogando. Lo que pasa, lo que hizo Leonardo es perfeccionar de tal manera ese dibujo que ha quedado como un icono de la historia del arte. Ya. Lo que sí es cierto es que en ese dibujo hay números sagrados que tenían que ver con civilizaciones como la egipcia, el código áureo, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que Leonardo, quizá por ese rencor que tuvo al periodo infantil, por no poder acceder a todos aquellos conocimientos que él siempre quiso, se alió con Luca Pacioli. Luca Pacioli, estamos hablando de unos mejores matemáticos de todo el Renacimiento. De hecho, él ilustró de Divina Proporción y de Luca Pacioli, ¿no? Él estaba enamorado de las matemáticas. Incluso ahora se está empezando a descifrar un tratado de... no de magia, pero sí de juego de cartas de Luca Pacioli que podría haber ilustrado Leonardo, con lo que estaba muy interesado también en todo lo que tenía que ver con la matemática. El arte de Leonardo no es arte religioso, es arte matemático.
es arte científico. A Leonardo le daba igual la teología. De hecho, Vasari en la primera edición, cuando muere Leonardo, dice... no se aferró a ninguna religión porque estimaba ser más filósofo que religioso. En la segunda edición la Inquisición hizo, no, corta eso, que no vuelva a aparecer. Pero tú te plantas delante de la última cena en Santa María delle Grazie y no ves un halo teológico. Estás viendo la cena de Jesús en un momento muy importante, ¿no? Uno de vosotros me traicionará, pero a Leonardo lo que le importaba era el trampantojo, la perspectiva perfecta que consiste en fundir la sala real con la sala pictórica. Y lo consigue. Pero Leonardo luego los halos sagrados le da igual, la Eucaristía le da igual, la copa al Santo Grial le da igual. Me has estropeado la pregunta entonces. No, pero... Porque vamos a entrar en la parte esotérica de Leonardo, precisamente en ese cuadro. Hay un detalle que he visto en un cuadro, hay un salero debajo de Judas, como que representando que ese es el personaje que le iba a traicionar y que era un mensaje secreto que Leonardo estaba plasmando en ese cuadro. ¿Es cierto? Y luego nos metemos con María Magdalena y con el esoterismo, si quieres. Bueno, Leonardo, ten en cuenta que, claro, ellos tenían ojos. O sea, claro, la religión, la iglesia era como un gran hermano. ¿Por qué? Porque al igual que los Medici en Florencia pagaban para demostrar el poder de la banca, el poder del mecenazgo, la religión también, sobre todo en Roma, pero la religión también pagaba, también era método propagandístico, era marketing en la pintura, no con lo que realmente Leonardo tenía que pintar una escena sagrada, la última cena, que además en la tradición pictórica florentina del siglo XV y principios del siglo XVI, todo el mundo tenía que tener un cenáculo. En el caso de Leonardo lo que se aferra es a la dirección de la mano de Judas con la dirección de la mano de Jesús, es decir, van a ir a coger el mismo objeto. Sin embargo, claro, cuando se habla de la última cena de Leonardo, todo el mundo quiere saber, ya no Salero, ya no Judas, ya no está Leonardo representado en esa última cena, sino es, ¿hay o no hay una mujer? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en toda la tradición pictórica de Leonardo, cada vez que pinta un adolescente, y San Juan, según el Nuevo Testamento, era el discípulo más joven, todos son hermafroditas. Tenemos a Baco, tenemos a San Juan Bautista, tenemos a Sala incluso, y tenemos a este Juan, ¿no? Por lo tanto, no hay mujer. Pero, ¿y si fuera una mujer? ¿Y si fuera María Magdalena? ¿Y si fuera María Magdalena? Sí, ¿qué pasaría? No pasaría absolutamente nada. Porque en toda la tradición pictórica del siglo XV de Florencia, todos pintaban últimas cenas con María Magdalena. Yo lo hacía, Frangélico, Piero da Francesca, lo hacían todos 50 años antes que Leonardo. Y no pasaba nada, estaba admitido. O sea que toda esa historia del Código da Vinci, de la película, del libro, etcétera... No, tú ten en cuenta que Dan Brown bebe de las fuentes de Cliff Prince y Link Pickett, un libro que se llama El secreto templario, que son los autores que defienden, uno, que María Magdalena está en este cuadro, no, Leonardo, en este fresco. María Magdalena está en muchos de los cuadros del siglo XV de Florencia, en muchos. Y dos, defienden que Leonardo hizo la última, o sea, la Sábana Santa, con lo que es bastante complicado. Creo que los enigmas que tiene Leonardo son bastante menos de lo que la gente cree, pero los pocos que tiene son mucho más interesantes. Nada de Santo Grial. Creo que son mucho más, tiene que ver mucho más con la persona y con la perspectiva, con el hecho de ser un arquitecto del futuro. Eso me intriga mucho más. Vale, casi terminando. Hay un cuadro en el que parece que es autorretrato, y has dicho que es mucho más posterior, con lo cual no era él, o por lo menos... No hay ningún indicio, ni histórico, ni literario, ni científico, ni artístico que nos permita afirmar que ese hombre representa a Leonardo. Ninguno. Vale. ¿Y los huesos que se han encontrado, los restos, son suyos o...? No se han encontrado los huesos. Este es uno de los grandes enigmas. Le pido a los oyentes que se olviden de Marías Magdalenas, de Santo Grial, de todo ese componente teológico, ¿no? Esto sí que es un gran enigma. ¿Qué o quién está enterrado en la tumba de la capilla de San Hubert, en el castillo de Amboise, donde pone Leonardo da Vinci? ¿Quién o qué? Porque cuando tú llegas allí a rendir un tributo, yo lo he hecho, depositas una flor, pone, aquí descansan los supuestos restos de Leonardo. ¿Cómo que supuestos? Y entonces nos vamos al romanticismo, ese periodo donde aparece ese dibujo por primera vez, ese supuesto autorretrato. Arsène Usage, un arqueólogo francés, romántico, llega en 1869 y hace la primera exhumación de Leonardo, en una fosa común. Y lo que dice es... Leonardo, esto escrito por sus propias palabras, Leonardo era muy inteligente, por lo tanto, su cráneo debe ser muy grande. Y coge el cráneo más grande que había y lo mete en la tumba. Por lo tanto, ¿qué hay ahí? Si nosotros vamos con el proyecto de Leonardo e intentamos analizar ese código genético, ¿encontraremos a Leonardo o no? ¿Dónde está Leonardo? Lo bueno es que sí que hemos localizado a Ser Piero da Vinci y no tenemos el ADN mitocondrial de Caterina porque no sabemos dónde está, pero el cromosoma Y sí que lo tenemos. Pero fíjate qué enigma más bonito y más interesante. ¿Quién está enterrado
en la tumba de Leonardo da Vinci. Y sin embargo, Cristian, a pesar de todo, en alguna entrevista he leído que decías que Leonardo da Vinci era un fracasado. Sí. Que fracasó en varios sitios y solamente triunfó 3 días en Francia. 3 años. Los últimos 3 años. Que podríamos hablar de fuga de cerebros. Fracasó en Florencia, ya te lo he contado, Lorenzo de Medici. Fracasó en Milán porque lo invadió Francia. Fracasó en Venecia porque el arte del Renacimiento en Venecia estaba muy por encima de lo que estaba haciendo Leonardo en aquel entonces. Fracasó en Roma porque estaba Rafael y Michelangelo triunfando. Y al final solo triunfó en Francia los últimos 3 años de su vida porque Francisco I le dijo: haz lo que quieras. Pero fíjate, con esa pátina de genialidad que le otorgamos 500 años después, las 2 últimas frases que llegó a escribir, sus cuadernos, justo antes de me voy porque se me enfría la sopa, ¿no? Pido perdón a Dios y a los hombres porque mi trabajo no tuvo la calidad que debería haber tenido. Y al final termina diciendo: he perdido contra el tiempo. Ha sido un placer, Cristian. Ha sido un verdadero placer. El placer siempre es mío. Una delicia estar contigo aquí. ¿Forma de contacto? ¿Tienes algún Face, esas cosas? Supongo, ¿no? Forma de contacto, te voy a dar ahora mismo mi teléfono, mi mail personal y todo. Vale, para los oyentes decía... la página web, el mail que aparece es el mío personal. Vale, y la exposición comienza en noviembre. 29 de noviembre, Casa de las Alhajas, Palacio de las Alhajas y Biblioteca Nacional hasta el 19 de mayo. Vale, y si queréis saber algo más de esta historia que os hemos contado, Leonardo da Vinci cara a cara... ¿Estás preparando ya para machacar a algún otro personaje? No, machacar, darlo. Sí, no, a finales del año, por eso te estaba contando con tanta pasión y entusiasmo todo el tema de la Gioconda. Finales de año, principios del que viene, no lo tengo muy claro. Un estudio exhaustivo sobre la Gioconda, sobre todas las múltiples Giocondas y sobre el rol de la mujer en el Renacimiento. Porque cada vez que hablamos de esa época maravillosa, hablamos de Botticelli, de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel. ¿Y las mujeres? ¿No estaban? ¿No existían? Sí. Ahí están. Será un placer que lo cuentes aquí. Ya sabes, el espacio en blanco es tu casa. Ha sido, muchas gracias. Insisto, te deseo lo mejor y iremos a ver esa exposición. Además, te hago una visita privada guiada. Me apunto. Hombre, más te vale. Muchas gracias. Gracias a ti.